Hola a todos jóvenes, bienvenidos a conocer una obra maestra de 304 Arquitectura. Arquitecto Carlos, arquitecto Josimar, ¿cómo Josimar, están? mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenido, Abraham. Encantado de tenerte por acá. Igual, mucho gusto, bienvenidos. Muchas gracias, jóvenes. Jóvenes, esto se va a poner bueno. Bien. Para todas las personas que no conozcan el canal, el día de hoy vamos a hacer un tour por esta casa, pero no es cualquier tour, porque están los autores de la obra. Y eso es lo que vuelve muy dinámico, ¿no? Me parece este tipo de videos, porque no solamente es mostrar, Claro. sino es que Narrarles, ustedes... llevarles el concepto de la obra directamente a ustedes. Y traten de ser muy didácticos, porque este video no lo están viendo solamente arquitectos, estudiantes de arquitectura, interioristas. Este video lo está viendo ahorita una niña de 12 años que lo puso de background, o sea, lo puso de fondo para hacer su tarea. Entonces, Correcto. es una locura, ¿no? Lo está viendo ahorita una señora de 75 años, ¿sabes? Que se acaba de levantar y se está poniendo el café ahorita, está sirviéndose la taza. Entonces, hay que hacer que todas las personas entiendan lo que hoy se Vamos a va, ver. se va a ver. Correcto. Pues arquitectos, cuéntenos por favor, ¿cómo nace esta joya? Mira, Abraham, te comentamos brevemente. Tenemos un terreno de 20 de frente por 40 aproximadamente de fondo. Nos ubicamos en la Ciudad de México, en Bosques de las Lomas, en el poniente de la ciudad. Y esta la tenemos una fachada poniente. Entonces, lo que pretendemos dentro del proyecto es, a pesar de que estamos dentro de la ciudad, que tenemos mucha construcción, aislarnos, aprovechar lo que tenemos de fondo, que es una gran cañada que van a ver más adelante, y empezamos aquí con unos volúmenes muy limpios de concreto, concretos aparentes, piedra natural, madera, y pues adelante, si quieres lo recorremos. Excelente. ¿Qué tienes que decir, Carlos, sobre que la casa no tiene ventanas aparentes en la fachada? Es una arquitectura brutalista que da hacia la calle unos volúmenes limpios, como ya comentó Josimar, a acabados muy naturales como el concreto, la madera y la piedra. Más adelante adentro vas a sorprender. Porque las personas que no conocen de este tipo de arquitectura, pues lo que van a pensar es que no ventila, no está iluminada. Correcto. Entonces, ¿qué les podemos decir? Que ese es parte del concepto fundamental de esta casa, el aislarnos un poco de las calles, de las casas, de la ciudad. Entonces, por eso esa fachada responde a este programa. En la parte principal vamos a ver un acceso, un vestíbulo, y poco a poco se va desarrollando el proyecto, aprovechando esa gran cañada y esa gran pendiente que tenemos de 15 metros hacia la parte del fondo. Y ahora, ¿qué podemos hablar sobre que las fachadas cerradas pueden causar percepción de inseguridad? Mira, estamos aquí dentro de un fraccionamiento, tenemos esa gran ventaja y hemos hecho unos muros bajos aprovechando que tenemos un acceso controlado. Si eso estuviera en otro punto de la ciudad, definitivamente esto no lo tendríamos que aprovechar o no lo tendríamos que hacer, pero esto nos da muchas libertades y las estamos aprovechando para un concepto muy limpio, de volúmenes flotados, convolados, y lo van a ir viendo poco a poco. Excelente. Cuéntenos un poquito de los materiales que estamos viendo, las piedras. Esta es una piedra laja volcánica natural que se hizo a mano y totalmente elegida, pieza por pieza. Es una belleza, ¿eh? Sí, muy artesanal. Excelente. Igual la madera es una madera teca sobre un bastidor de madera. Madera de pino el bastidor y la madera es de teca, como en aceite. Acabado, sí. Qué interesante está el acceso, ¿eh? El acceso es Sí. lateral y aquí, como vemos, la altura empieza a hacerse un poquito más pequeña. Te va preparando para lo que vas a ir conociendo, apercibiendo más adelante, que es un vestíbulo que sensorialmente te va a preparar para lo que vas a ver más adelante en la zona de estar. Y ya te empieza a comprimir, ¿verdad? Correcto. Aquí tenemos aproximadamente 210. Es un plafón de lámina, un bastidor de herrería. A ver, por favor, para darnos escala. Claro que sí. Mira, aquí tenemos 210 de altura. Es un acceso comprimido, compacto, y que te va a ir preparando para lo que va a ser más adelante descubriendo, claro. Qué bonita la puerta de herrería de soleras, ¿verdad? Solera de herrería, claro. Muy fina, todo el marco es de solera. Correcto. De este lado tenemos el acceso
del estacionamiento, digamos, que nos conduce a este mismo espacio para tener el acceso franco al vestíbulo. Qué bien se ve que no toque el muro, ¿verdad? ¿Qué separación le dan? Le dimos aquí 35 centímetros aproximadamente. Ok. Está muy potente. Eso hace que nos libere el volumen En la de fachada. la fachada. ¿Y ese perro oso? Mira, Nala. esa es la familia aquí de parte principal de la familia aquí. Nala Nala. es Ese fue. conocidísima. Qué locura. La entrada de luz es controlada a través de estas cristaleras que estamos viendo. Y lo importante es de que no te permita ver más allá lo que ocurre. Te da una luz que te controla muy bien la vegetación y no te permite que tu vista se vaya hacia la cañada, que es una sorpresa que se pretende dar más adelante. Nala, mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Oye? ¿Oye? ¿Todo bien? Vuelven a compactar aquí en la escalera, ¿verdad? ¿Qué tendrá? ¿1 metro? Sí, tiene 1 metro de 1 metro de ancho. 1 metro de ancho. Aquí se viene compactando entre estos 2 muros de concreto. Muro, el duelado y el muro de concreto. Siembra de panel. Siembra de panel. Y aquí si ves, hay un piso de cristal que te alcanza a dar un toque de ligereza entre estos 2 muros altos de concreto. Este cristal son 2 cristales laminados de 12 milímetros de espesor. Entonces tú puedes bailar, brincar sobre ellos y aguantar A ver. perfectamente. Báilate un jarabe tapatío. Sí. Puedes aguantar perfectamente, ¿no? Demente, está bastante fuerte. Y ese espacio de abajo es el bueno, es que ese no lo hemos visto todavía. No has visto todo, esto se está preparando. Como bien lo había dicho Yosimar, ahorita son muchas sorpresas. Aquí básicamente lo que se pretende en este acceso es el desarrollo de la escalera que te va envolviendo entre el concreto, vas perdiendo la relación con el exterior y aquí, por ejemplo, ya la escala cambia. Tienes una altura de este punto hacia la losa de aproximadamente 4.50 y este puente también te da una poca de señal de lo que vas a ver más adelante. Pasas por arriba del espejo de agua y te va dando todo este recorrido que es muy interesante. ¿Dónde estudiaron arquitectos? En la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Son UNAM. No, pues con razón. Y también el arquitecto Alberto, También bueno, es de la Ibero. La verdad es que nos hemos complementado muy bien Pues, con la Ibero, experiencia que tiene. UNAM, lo mejor de los 2 mundos. Claro que sí. Adelante, Abraham. Adelante. Qué bonito. Pues aquí yo- O sea, seguimos bajando, jóvenes, estamos bajando. Claro, porque el terreno bajaba, ¿verdad? Me Sí, comentaban. correcto. Les recuerdo nada más para tenerlo en mente, desde el punto de banqueta hasta el fondo del terreno tenemos 15 metros de diferencia de nivel. A esta plataforma son 350, lo que estamos bajando del nivel 0 a la plataforma del vestíbulo y de la plataforma principal. Que es donde se desarrolla la mayor parte del programa. Prácticamente planta baja, que le podríamos decir que es esta, es donde se desarrolla el 70% del programa. Aquí es donde la actividad principal se lleva a cabo. Les vamos a platicar más o menos. Este es el vestíbulo una vez llegando a la parte inferior, un vestíbulo de doble altura, ahora sí ves el espejo de agua, este muro de concreto que a la vez es una pantalla que pasamos anteriormente por la parte superior, donde tenemos este cristal que viene en un puente. Claro. No, la sección, ¿verdad? Están trabajando con toda la sección aquí. Correcto. Y con diferentes acabados del concreto, como bien lo dice Carlos, tenemos concretos enduelados y unos concretos con la siembra, digamos, con panel completo. Los muros de arriba que nos dieron en un origen el barandal, ahora se convierten en una pequeña pantalla que nos hace contener mejor la luz en este espacio. Y esto funciona como un umbral que te va a preparar para la obra principal y la vista que vamos a tener más adelante. Aquí tienes 6 Sí, adelante, claro. Aquí tienes 6 metros de altura, ves los cambios de alturas que habíamos comentado, y aquí en el puente bajas a 2 metros, 2 metros 10 de altura. Entonces este juego de alturas entre 6 metros y 2 metros te va haciendo cambiando de escalas. Sumamente interesante, ¿eh?
Claro. Aquí ya me compactas, luego me expanden, luego me vuelven a compactar, pero ese remate Ese remate ya te dice algo. es Poco a poco lo eterno. vas descubriendo. Claro. Adelante, Abraham. Claro. Y qué bonita la biblioteca que te acompaña. Sí, este recorrido, como bien dices, es un mueble que nos lleva a través de este puente de 14 metros. Tenemos aquí una pequeña biblioteca, un acceso que más adelante te prepararemos y tenemos que hay un acceso. Y todo este puente, que es el recorrido para la zona de start, te va preparando para las vistas que vas a tener más adelante. Lo que no sabes es que estamos flotando ya sobre el terreno. ¿Cómo? Esta biblioteca es un puente. Ahorita que bajemos al jardín te vas a dar cuenta. Este es un puente de armadura forrado de placa, pero no te has dado cuenta aún, pero estamos flotando sobre el terreno. Qué locura. ¿Qué material tenemos en...? Es placa, en los Es placa, costados. sí, sí, al interior es placa. Tiene una Y estructura metálica de HSS de 6 pulgadas, forrada en el interior y en el exterior en el interior con lámina metálica y en el exterior con lámina de aluminio, por el contacto, digamos, con los... Parecieran que ese árbol es columna. Pareciera, parece. ¿verdad? Porque ves la casa desde este punto y está flotando. Y si te das cuenta, algo muy importante es el espesor de la losa. Aquí puedes ver un espesor mínimo, pero en la parte central tiene una composición, un armado importante. Pero lo más importante, digamos, es la percepción del perímetro de la losa. Me recuerda un poco a Kalach, ¿no? Sí, ese es un maestrazo y El maestro claro Carlos. que tiene también Claro, es mucha una influencia en nuestra visión en la filosofía. Está genial. Qué gusto que te... Oye, está... referencias. No, se Mira, nota. si quieres, el recorrido continúa de esta forma. Ese es un pequeño mirador que tenemos, que fue muy afortunado tener ese volumen puro Ujú. y liberar la parte del fondo para tener una vista Sí, este es un general remate de lo más potente que he visto. completamente. Y pasamos ya a la sala principal. Adelante. ¡Qué locura! Y aquí es donde donde se amplía todo. Es la sala comedor, estancia. Y aquí ves cómo se abre totalmente al bosque. Sí, nos damos cuenta aquí ya perdimos la ciudad. Eso es parte de lo que se pretendía en esta casa, que era el programa y era el requerimiento número 1, digamos, con los clientes. Estás en un oasis dentro de la ciudad. Ni Aquí piensas que ya no estás existen dentro. construcciones, básicamente, alrededor. Parece que nadie nos ve, ¿verdad? ¿Qué contraste con lo cerrada de la fachada? Correcto. De la fachada Hacia la calle. frontal. Ajá. Correcto. Aquí se volvió completamente transparente. Sí, Claro. sí. Sí, es la idea, ¿no? Aprovechar lo verde de la naturaleza y de la cañada, y que estamos rodeados precisamente de la cañada. Se funde el interior y el exterior. El piso es granito. Me parece que sí. Y qué bonito también está cubierta de madera. Madera sólida, ¿eh? Fíjense cómo aquí ya se empieza a abrir y es parte pues, de la magia de la madera sólida. El piso interior y el exterior es granito, Es ¿verdad? granito, es un Virginia Mist. Ay, qué bonito el Correcto. efecto. Es el efecto leather, ¿no? Como piel. Sí, Sí. sí. Y como bien apreciabas, esta es una madera muy dura que nos encontramos ahí con un buen proveedor de Valle de Bravo que se llama Javín. Ah, es Javín. Javín. Claro. Y sí es parte del carácter, que poco a poco se va abriendo, se va expandiendo, pero a pesar de eso es una madera muy sólida que va a mantener el uso, sobre todo que este es como una mesita, digamos, que te da servicio Está genial. al barandal, que también tiene una función, una doble función. Claro. Y estas placas que se colocan acá arriba, Sí, tenemos un alerón que nos da una escala diferente, digamos, a la cancelería. Entonces, este alerón lo rematamos, digamos, toda la cancelería viene en un bastidor, que es un bastidor de herrería de PTR, forrado en la parte superior e inferior con lámina de herrería. ok, Esto nos da una escala y da una capa adicional, digamos, a lo que es la losa. ya. Te comprime también, ¿verdad? Sí, los accesos se vuelven un poco más bajos, a pesar de que tenemos una altura más grande, digamos, en el Es porte. la idea. Y les ayuda a reducir la dimensión del ventanal, ¿verdad? Sí, Porque en arriba, altura. ajá, porque arriba queda un fijo. Queda un fijo, es correcto. Arriba del alerón tenemos unos fijos, pero se lee como si fuera una línea nada más que te da escala. Claro. Que me imagino que también ayuda a economizar un poquito, ¿verdad? A economizar y a poner un poquito
hacerlos más ligeros, entonces son más prácticos de mover, a pesar de que la vista y la luz la mantienes. Ya te entendí. Esto está buenísimo. Y esta terraza ni siquiera necesita ser completamente techada, ¿verdad? No, está parcialmente cubierta con la losa, como ves aquí. Y no necesitas más por la protección de los árboles. Es correcto. Aquí los árboles se convierten en un factor importante, es una celosía natural, básicamente. Entonces, en las mañanas, que es cuando tenemos la entrada de luz de este lado, que esta es nuestra orientación la luz se filtra muy, muy agradable a través de las hojas de los árboles. Estos son eucaliptos, ¿no? ¿Qué Exacto, será? ese es el bosque, principalmente se forma de eucaliptos y algunos pinos que también se tienen por aquí. Qué belleza. Y qué bonito el uso de los materiales. O sea, siempre tuvieron claro la piedra, la madera. Sí, sí, o sea, darle un aspecto lo más natural que se pueda. No tener excesos de materiales es muy importante a veces en la arquitectura y ser muy congruente con lo que pasa y con lo que se ve. Entonces hay muchos tonos de madera que nos aportan calidez. Tenemos muros de piedra que dan texturas. Tenemos cristales que nos dejan el bosque que entre, digamos, al espacio. Aquí ya Y abrieron la esquina, ¿verdad? sí, Aquí sí, ya se ya. rompió. Aquí ya se lee lo que es también parte importante de este espacio. Aquí ya se rompió la caja de vidrio, jóvenes. Ah, increíble. Y el interiorismo, platíquenme un poco porque la verdad está genial. Porque al ser una pieza tan larga, ¿verdad? Y al no tener un muro de respaldo claro, Ujú. pues no era tan fácil El amueblado. el amueblado. Sí, el amueblado responde a unas condiciones del terreno básicas. Se está formando esta escuadra, como ves los sillones, Ujú. que nos enfocan la vista hacia esta parte, que es la cañada que se abría, digamos, hacia este lado tenemos menos construcción, la cañada se extendía visualmente, Ajá. entonces era muy importante lograr enfocarnos hacia ese punto. Como bien dices, el amueblado es muy importante, se convierte como en una isla. Tú Ajá. puedes circular a todo alrededor y puedes tener acceso a las diferentes terrazas y mantienes un espacio de estar central. Qué importante es tener un mueble de respaldo en los sillones, ¿verdad? Muy, muy importante. Aparte de que visualmente el mueble en la parte posterior no es tan afortunado en muchas ocasiones, te da soporte, te da, digamos, esta parte de que tiene una pequeña repieza es muy útil. Ujú. Se convierte en un muy buen elemento. Doble uso. Correcto. Está genial. Buenísimo. Y ahora volteamos a este lado. Ahorita pasamos a las escaleras, pero me interesa mucho ahora el área de cocina. Correcto. Mira, te platico, aquí tenemos un comedor que conecta con una pequeña barra que da servicio a toda esa zona. Tenemos unos muebles de respaldo y de apoyo que son de guardado, estos muebles altos que se ven que son de nogal. Ok. Y lateralmente tenemos el acceso a la cocina. La cocina está pasando estos muebles. Esta no es la cocina. No, no, no. Ok. Esta es nada más una barra de apoyo, un pequeño bar, si lo quieres decir así. Ajá. Y Genial. tenemos la circulación que va relacionada, digamos, con la parte del mobiliario central. Puedes entrar por un lado, salir por otro y tienes ese uso y esa función, digamos, de una cocina mucho más dinámica. Más dinámica, claro. Puedes circular alrededor de. Y también tiene sus puertas que te dan, puede ser cerrado, digamos, todo este espacio de la cocina y te mantiene un lambrín, todo este espacio contenido de servicio y público. De acuerdo. La madera de la cubierta del techo, ¿qué era? Es un plafón de pergolado de salán. Salam. Salán, sí. Buenísimo. Qué bonito, ¿no? Se repite el gesto Sí, de la ventana alta. de la ventana alta y aquí tenemos un cambio de losa para tener un juego de proporción también en este espacio de la cocina. Pareciera que esta ventana está viendo a la calle, pero no, ¿verdad? Eso es correcto. Tenemos un jardín aquí que nos hace un buen colchón entre el edificio donde entramos y este que ya está completamente separado del que nos conecta a la calle. A través de ese puente están en elementos completamente diferentes. ¡Qué locura! Les iba a preguntar, ¿cómo es fija la ventana o Es abre? fija y tenemos ventilación en los laterales a través de unas aletas que vienen en los costados. Aquí en esta parte, se mueve, se tiene un nivel y del otro lado también. Excelente. Correcto.
Tienen ambas características, ¿no? Funciona y al mismo tiempo se ve muy bien. Sí. Y la decisión de haberla dejado tan esbelta, ¿qué mide? ¿Como 25 centímetros? 20 más o menos, sí, 20. sobre 20, 25. Realmente era un aporte visual y obviamente también tiene una función técnica y del de iluminar y ventilar. Realmente no, queríamos suspender el mueble en la parte superior y que se viera este efecto como si estuviera flotando. De Okey. hecho, desde la fachada, o sea, una vez que recorramos los jardines, te vas a dar cuenta de este gesto, cómo se ve que da vuelta. Y de ambos lados está liberado, si te das cuenta, no tiene ningún apoyo. Claro. Exacto, Pareciera que también se separa de arriba. así es. Buenísimo. O sea, 2 líneas, ¿verdad? Hace rato Sí, hablaba sobre lo complicado que es en las cocinas o en cualquier mueble tener una esquina, ¿verdad? Aquí parece que lo entienden perfecto, ¿no? No hay esquina. no hay No hay esquina, sí, la esquinas. verdad es que eso nos permite tener la circulación franca, como te Ujú, habíamos comentado, y creemos que es una cocina que da de muy buen tamaño para el uso que se le da a esta casa, ujú. principalmente. Y qué bonito el remate otra vez de la piedra, La ¿no? piedra vuelve a aparecer, Ajá, sí, es un elemento que nace desde el terreno, entonces la piedra nos acompaña desde la parte inferior, desde afuera, a través de los jardines, se va a leer muy bien este gesto. excelente. Y ya este servicio, de esta parte del pasillo, se genera un acceso hacia el servicio. El servicio es por debajo, digamos, de ese cuerpo donde se mantiene el soporte principal de la casa. Muy bien. Está genial, que hayan dejado esa conexión. Es la conexión visual a través de una Ujú, pequeña cava. ujú. Que no se vayan para atrás los vinos nomás. No, tienen unos soportes en la parte posterior y no tienen riesgo, digamos, de poder caer. Excelente. Está buenísimo. Y la iluminación, ¿ustedes hacen el diseño de la iluminación? ¿Se apoyan con alguna empresa? Nos apoyamos en este proyecto con una empresa, pero lo fuimos trabajando, digamos, es una obra de mucho detalle y se tiene que trabajar en todos los aspectos. La iluminación, como bien dices, es una parte muy importante y la fuimos desarrollando con este despacho también. Excelente. Apenas me acabo de percatar de estos círculos. Exacto. Es una constelación. ¿Así? Son perforaciones en el muro de concreto, pero la idea era de que fuera una constelación y te deja ver la parte de la naturaleza. Genial. Un detalle. Está bien bonito. Cómo de repente la regalan y de repente ya solamente por gotas, ¿verdad? Exacto. Son pequeños acentos que te hacen tener todavía ese vínculo con la naturaleza. Ujú. Correcto. Una casa que se siente muy personal, ¿verdad? Sí, muy cálida y de muy buenas Claro. proporciones. Sobre todo eso es lo que tratamos de manejar aquí. Una correcta proporción, la iluminación que sea controlada y que las vistas sean las que sean las protagonistas del gran bosque. ¿Qué altura tenemos en este espacio? Al lecho inferior del Debemos de andar sobre 240, 240. 240. Qué interesante. ¿Por qué 240? Teniendo posibilidades quizá infinitas. Mira, hay algo que es muy importante mencionar. Conforme la cañada va avanzando, digamos, se va viendo poco a poco más el contexto urbano que viene del otro lado. Entonces, mantener una altura correcta, como es en este caso 240, nos permite no tener visualmente las casas a la vista. Ya. O sea, nos desconecta un poco de lo que es en la ciudad, como bien te decía, era la parte principal de ese concepto, y la altura nos da nos contiene, digamos, visualmente esas casas. Claro. Casas que están más arriba, ¿verdad? Empiezan a verse más en lo alto. En la parte de la terraza aquí arriba te vas a dar cuenta, y entonces en este nivel no existe más que el bosque. Es lo más Excelente. importante. Buenísimo. Perfecto. Es que también me hizo recordar, no sé si era un guiño también, pues a las casas del Pedregal, casas muy horizontales que antes se usaban, ¿verdad? De 240, ¿verdad? Artigas, máximo, ¿verdad? A veces hasta menos. Es Sí, correcto. Aquí este acceso, esta terraza que se convierte en un pasillo, ahora ya nos puede conectar con el jardín. Qué interesante cómo la arquitectura que quizá más nos inspira de Artigas no es la que hizo al final, ¿verdad? Fue la primera. Qué interesante, ¿verdad? Porque uno creyera que no, que uno va madurando y vas, ¿verdad? Y vas creciendo y te vas perfeccionando. Mentiras. ¿Sí? Tu obra más, bueno, no mentiras. Porque, a ver, la última obra de Barragán es la más potente. Correcto. Bueno, o no sé si, no, mentiras.
no la última, la de 1938-40, va a su casa, que la va perfeccionando. Pero bueno, sí hay muchos casos donde el artista en su etapa joven es la más explosiva, ¿no? Claro que sí. La más instintiva, quizá. Esperemos que poco a poco vaya mejorando también esto, pero bueno, fue un gran resultado. Sí, está difícil, pero sí se puede. Se puede, se puede. No, Mira, aquí ya estamos en la parte de los jardines. qué locura. Aquí es donde empiezas a entender cómo está esta casa o el concepto principal que está flotando y estamos ya en las copas de los árboles, a la altura de las copas. Aquí ya estoy pensando en John Lautner, ¿no? Estas casas de, pues no sé, hasta de Acapulco, ¿verdad? Pero, Sí, sí, sí. ¿Crees? pero en Los Ángeles, Richard Neutra, todos ellos, ¿verdad? Pierre Koenig, hicieron muchas casas también con este tipo de estructura, porque también las pendientes de los terrenos se los exigían Así es, prácticamente. correcto. Este es el soporte principal de la plataforma en la que subimos, en la sala comedor, terraza. Son 4 soportes diagonales que llegan a este prisma trapezoidal que funciona como dado. Este prisma, este macizo, está conectado a una losa de cimentación que te lleva a los pilotes que te llevan a la capa resistente del terreno. Estos soportes diagonales tienen 35 centímetros de diámetro, rellenos con concreto, 300 De ca- resistencia a de 300. resistencia 300. Ok, ahora ya no están llenos, o sea, no son sólidos, son huecos Están Son vertidos, huecos es rellenos correcto. de de concreto. concreto. Es correcto. Impresionante. ¿Y cuánto mide de altura esta zapata? Mira, en la O dado, parte, ¿cómo le decimos? este dado, el- si lo podemos decir que es una Ajá. estructura compuesta, más o menos tendrá 5 metros de alto, más todo lo que viene hacia la capa resistente de los pilotes, que son 16 elementos que bajan hacia una capa más resistente. O sea, los pilotes penetran todavía, ¿cuánto? Sí, bajan aproximadamente 12 metros más. 12 metros a la capa resistente del terreno. Uf, Sí, sí, sí. qué locura. Y a ver, ahora sí, presúmame al ingeniero, porque El ingeniero es el Jorge Navarro Islas, un ingeniero muy capaz, inteligente, igual de la UNAM, atrevido, atrevido sin miedo, y sin al miedo. éxito. Sin miedo al Es éxito. La cierto. verdad es que tiene una trayectoria muy importante. Tuvimos la suerte de habernos conocido en otras obras con él y es ingeniero que calculó también proyectos de Agustín Hernández. Agustín Hernández. Entonces tiene varias Tiene obras. obras retadoras y la verdad es que nos vino perfecto haberlo conocido desde hace mucho tiempo. Ya tenemos tiempo trabajando con él. Ingeniero Jorge Jorge Navarro, Navarro Islas. Islas. Es correcto. No, pues histórico, ¿eh? Aquí hay algo muy interesante, Abraham, también que te queríamos apreciar aquí, la losa. Ya. Si te das cuenta, tiene una geometría muy interesante. En la parte central vienen unos armados más espesos, bueno, con un espesor mayor, y conforme se va acercando hacia el perímetro, la losa se adelgaza. En el centro de la losa tienes en 35 centímetros de peralte y se va reduciendo a 10. Son estas traves acarteladas y está en todo el perímetro. Eso te hace que en el perímetro de la losa se vuelva más ligera. Y cosa muy importante, la modulación la trabajamos mucho para lograr estas losas, la modulación de la cimbra. Es un proyecto que se ve desde abajo. Hay pocas casas que tengan esas características y se vuelve no solamente una quinta fachada que es la azotea, es una sexta fachada que es por debajo y para nosotros es muy importante todos los ángulos y lograr esta losa es fundamental para nosotros. Es como una nave, Exacto, ¿verdad? exacto. La ves llegar desde arriba, la ves Ujú. bajar, la ves Y desde la ves suspendida. la ves En ese suspendida. punto ya la ves suspendida. Poco a poco puedes ir bajando y aprovechando esos jardines para recorrerla desde esos ángulos diversos. Y El ahí paisaje es de Tonatiuh Martínez, de Ah, entorno. casi de nadie. Saludos al Gran maestro despacho Tonatiuh. para Tonatiuh. Sí, sí, sí. Él fue quien nos ayudó a desarrollar todo el tema de paisaje. Qué locura, Y ¿eh? bueno, como ves, tiene un sinfín de De variedad. variedades. Forma una selva en la ciudad. Sí, si te das cuenta, este jardín en la parte cercana al tetrápodo lo cubre, que era lo que queríamos lograr, que el tetrápodo en realidad no pintara, o sea,
esta base, este Se va perdiendo. basamento, Ah, ese es el el tetrápodo. tetrápodo, bueno, así lo hemos denominado Ok. en el Por los despacho, 4. Ajá. los por 4 los 4 elementos. Entonces, elementos. este dado se vuelve mucho más alto. Gracias a la jardinería lo hemos perdido y apenas si se ve. O sea, todas estas piedras son idea de Detonativo. Tonatiuh. Exacto, Correcto. estuvimos Claro. trabajando en conjunto en la parte del paisaje y comprendiendo sobre todo porque era muy compleja la altura, entonces lograr ciertos recorridos, ciertos niveles para ir generando algunas plazas, algunos escalonamientos. Más abajo verás un espacio que se generó, digamos, al final de la obra muy interesante. Otra sorpresa más. Está increíble. Sí, no, y es que pareciera que es algo natural, ¿verdad? Esa es la magia Completamente. de Tonatiuh, que hace Exactamente. sentir que esto así era. Exacto, ¿verdad? era Correcto. lo más importante, como te decía hace rato, que la cañada entrara, digamos, hacia el terreno. Claro. Porque la casa se ve ya se siente como una isla, parece que está en medio de la cañada. Entonces lo importante, pues, del paisaje que está haciendo Tonatiuh es aprovechar ciertas especias y que se vayan dando poco a poco aquí al interior. Qué locura. Está loco él, ¿eh? Es Sí. un genio, sí, nos cae increíble. Y este perrito, Nala, Nala. Nala, es y no ladra, ¿verdad? no, No, le es encanta estar amigable. por aquí en su espacio. Generalmente es chau chau, ¿no? Sí, Los chau chau son medio agresivos. es su jardín. Entonces, parte de la clave del maestro es la mezcla. Sí, Así es. lo natural siempre. Y natural, claro. Esa es la sorpresa. Ah, bueno. Nosotros le llamamos la cueva. Ah, Entonces, casi no nos gustan. Está buenísimo. Sí. ese es el punto más bajo de la construcción. Son 15 metros del punto cero de la calle hasta este punto. Es un volumen que se dejó ya en la parte baja del terreno y que, como Ujú. ves, alcanzas a ver, ya estamos dentro, te abraza totalmente la naturaleza. Estás rodeado de naturaleza. Ya estás en la parte baja de la cañada. ¿Y las qué son? ¿Jazmines? Sí, Jazm- son los jazmines que aquí cuelgan. Estamos arriba, tenemos una plataforma que también se usa como jardín. Y aquí los jazmines nos ayudan porque se vuelve una celosía, la verdad. ¿Y qué altura tenemos aquí? Aquí es menos de 240, ¿verdad? Sí, aquí tenemos 220. Ah, el legendario 220. Tadao Ando, 224. con las Ujú. alturas. Andrés Casillas, creo que 205, ¿no? De repente compacta, Exacto. compacta En el mucho. puente andábamos sobre 210, también 210, tenemos unas 220. alturas que No, te el preparan. 220 es una muy buena medida, ¿verdad? Porque te compacta, pero te da aire. Exacto, Correcto. como aquí. Sí, sí, no, está increíble. Sí, me quedo con el 220. Sí, es un lugar de meditación. El sonido del ruido, la vegetación, bajas completamente en libertad. Ah, está increíble. Aquí tenemos unos pequeños detalles, como bien te decía Carlos, es un pequeño carril que te da un sonido, digamos, donde cae el agua. Ese nada más es una bomba, se recircula y te va dando bueno, acústicamente te vuelve parte del entorno natural. Y fíjate qué importante el sonido. Exacto. Se habla mucho de repente de las fuentes del sonido. Sin embargo, más que un sonido es un ruido. Ujú. Ujú. El chorro ya genera ruido. Entonces, el lograr esto que ustedes lograron no es fácil. Correcto. Solo es un ligero Detalle. borbotón. Ujú. ¿Y qué dimensión tiene esta cueva? Tenemos aproximadamente 5 metros, digamos, desde la parte de la terraza, ya incluyendo la terraza. En el otro sentido deberemos de andar en 10 metros aproximadamente. Aprox. E interiores. Sí, interiores, incluyendo Interior. el pequeño baño que se encuentra del otro lado de la puerta. Interiores debemos de andar en 2 metros por 6 quizá. O sea, 2 metros interior. O sea, es más 220 grande quizá. afuera que adentro. Sí, Sí. sí, la terraza es de mayor dimensión. Lo importante para ese espacio es que se abrieran estos canceles y que el espacio es completo. Ah, ya. Entonces, Casi que este es el espacio solo para guardar. para guardado de muebles, digamos, para que estuviera un poco más a resguardo, pero el espacio en sí se abre hacia la cañada. Ya Ni entendí. siquiera al término, digamos, de la losa, sino se expande y se abre hacia lo que es la cañada totalmente. Estoy enamorado de sus muebles. Muebles pues, que se han ido encontrando poco a poco en diferentes lugares y pues bueno, muy naturales, si te das cuenta, es un aspecto que aquí se está buscando mucho, sobre todo en esa cueva.
Y la tumbona de Le Corbusier, pues Correcto. también. Genial. Y aquí hay chimenea. Exacto. Aquí tenemos una pequeña chimenea. Claro. Aquí enfrente. Pero solamente, ya entendí. Sí. Sutil. Muy sutil, pero Sirve, sirve. funciona. Muy funcional. La verdad es que es un elemento también que aporta y es muy útil, muy funcional. Y ese es un baño. Ese Sí. es un baño, Baño de correcto. terraza. Ok. Exacto. Excelente. Otra vez la iluminación, ¿verdad? Solamente esa barra ahí. Sí. Esta zona queda sin luces en el techo. Muy agradable. Ujú. Y aquí las escaleras te llevan, te comprimen de nuevo entre un muro de piedra. Qué interesante cómo juega también con las, ¿cómo se llaman? Suculentas. Exacto. Suculentas. Ya me estoy perdiendo. Sí. Se crea un laberinto. Eso es lo importante, Abraham, también dentro del proyecto hay una cosa muy, muy interesante a tomar en cuenta. ¿Cómo puso uno, no? Un Sí. puesto inglés ahí nomás. La casa desde el puente tiene una superficie de construcción de 200 metros, pero solamente en la base tenemos 38. 38 metros cuadrados. 38 metros cuadrados, que es este elemento que es de servicio. Ya. Pero en la superficie es de 200 metros desde el puente lo que está volando. Ya. O sea, eso te da la proporción de lo que se logra, digamos, a través de ese mecanismo, de esa estructura, generar de jardines. 160 metros más o menos. Increíble. Esta está espectacular. Sí. Claro, que había Muy alberca. largo. No, hombre. Arquitectura topográfica, jóvenes. Y aquí compacta todavía más por la altura del plafón, ¿verdad? Sí, es correcto. A la losa debemos de tener 2,45. Ese plafón baja aproximadamente 20 centímetros más. La vista desde el punto de punto de la cama es muy importante porque se logra una perspectiva que nos sorprendió también a nosotros, de la propia casa desde el interior de la casa. Esta perspectiva, Constelaciones. sí, esa es una escultura que nos hicieron, la verdad es que está increíble, es de Mónica Musali. Uf, saludos, maestra. Está genial. Ahorita la vemos otra vez. Claro. Y aquí ya tiene una película, ¿verdad? ¿O es el mismo vidrio Sí, tiene con una protección? película con una protección adicional, digamos, Ujú. pero se ve ligeramente el tono que cambia, bien lo aprecias. Claro, por el este, ¿verdad? Me imagino. Sí, es Sí. correcto, a pesar de que tenemos Ajá. la cubierta aquí de metal, es una protección adicional. De acuerdo. Sí, vale la pena. Fíjense qué buena solución al problema de cuando la cama queda, ¿verdad? De frente. Apuntando de frente a la ventana. La tele es complicada la posición. Aquí se resuelve muy bien. Sí, aquí la podemos recorrer. Y te Esta puede nunca la liberar habíamos el visto. espacio para la vista y eventualmente, pues sí, la puedes recorrer, tenerla. Wow. Increíble. Genial. No, buenísimo. Y detrás ya aquí ya estamos cada vez más cerca de la calle. Es correcto. La calle se encuentra en la parte posterior, Ajá. 3 o 4 metros arriba. Y esta es en la parte de la recámara. En la parte posterior de la cabecera tenemos un vestidor longitudinal y en esa parte tenemos el baño principal. Ok. Excelente. Aquí estamos viendo ya otra vez la pieza. Genial. Ya entendí. Entonces, era la puerta, ¿verdad? La Era la puerta puerta. en el pasillo. Ujú, Exacto, ujú. comenzando el puente, era un acceso que tenemos. Claro. Excelente. Increíble. Y salir aquí todas las Exacto. mañanas. Sí, imagínatelo. Y la silla. Les digo que las sillas aquí son buenas. ¿Cuánto tiempo llevó el desarrollo del proyecto? Mira, el proyecto lo desarrollamos aproximadamente en 8 meses, pero hubo una etapa que en un proceso de los dueños, digamos, hicieron una pausa para iniciar la construcción. Quizá pasaron 3 años. Nos dio oportunidad de madurar el proyecto o sea, darle vueltas por todos lados, estudiarlo, analizarlo, y creo que fue un buen resultado en buen tiempo. Llegar al detalle. Hubo algunos ajustes. Sí, se tuvo unos ajustes dentro de ellos, las necesidades en su programa también cambió ligeramente, entonces nos dio la libertad de cambiar
la volumetría en una parte importante y lograr un resultado mucho más ligero. Ligereza. Exacto, ¿verdad? siempre. Y es que quitando, ¿verdad? Empiezas a Quitando. quitar. Es importante a veces Ujú. no poner de más. Sí. O sea, una vez que ya tenemos el proyecto, yo creo que hay que revisarlo, hay que decir, hay que quitarle 100 metros, Sí, 100 metros cuadrados, ¿verdad? Y esos 100 metros, o un porcentaje, ¿verdad? Dependiendo los metros cuadrados de diseño, quitarle un 20%, así ¿verdad? es. Y seguro queda mejor. Sí, 100%. Claro. A veces pasa, bueno, lo comentamos a veces en la oficina, cuando el proyecto se le da un carácter, un concepto y tiene una fuerza, poco a poco el mismo proyecto te va hablando, te va diciendo los materiales, las proporciones, y a veces no es de hablar tanto como un arquitecto, sino saber escuchar al proyecto. El tener vecinos, pero ustedes prácticamente los eliminan con las plantas. Es Claro. correcto. Adelante, Abraham. Mira, aquí bien lo dices, el tema de los vecinos. Por eso, en el interior vemos este muro de piedra responde a esa característica de los vecinos. De este lado tenemos una casa mucho más invasiva, entonces por eso se da de que esta fachada es un poco más cerrada. De esa zona tenemos un vecino que su casa llegaba no hasta más allá de la mitad de su terreno y tenía algunos bambús, algo que aporta, digamos, a la vegetación también de estos jardines. Entonces, por eso se abrió mucho más hacia este lado. ¿Cuál fue la inspiración detrás de la luz que querían generar en este proyecto? Queremos controlarla, queremos tener alturas no tan altas, bueno, valga la redundancia, Ujú. para poder controlar a través de la proporción la entrada de luz. Si te das cuenta, aquí la altura no es muy alta, entonces la luz entra de manera muy controlada. Te da espacios o ambientes mucho más acogedores a nuestro punto de vista y eso es algo que nos importaba mucho y la decisión de la altura responde a eso. Y es que también creo que los materiales, Es la correcto. elección de los materiales, ¿verdad? Escogieron materiales opacos, Opacos ¿verdad? y con algunos toques de reflejos, si te das cuenta, en algunas piezas como el comedor, los cristales, algunas mesas de centro, tienen esos acentos de luz que también aportan. Pero en general, el haber elegido el piso oscuro, la piedra oscura, madera no tan clara, pues se ve claramente la intención, ¿verdad? De una luz suave, de una Correcto, luz baja, un ambiente muy íntimo, muy lo íntimo, Claro. podemos capturar en esta cámara. correcto, correcto. Abraham. Aquí si quieres, bueno, continuamos el recorrido, subimos a este otro espacio. Se forman estas terrazas abiertas, más privadas, y en esta parte más abierta hacia la cañada. Entonces, este es un pequeño estudio de como una salita de TV, donde puedes subir a relajarte, y de este lado estar a la terraza, si quieres pasar de este lado. Tenemos estos camastros, este espejo de agua, entonces rodeado igual de arquitectura, Sí, estás sí, no se preocupe, gracias. Increíble. Y esa pieza de arriba, esa no la hemos conocido, ¿verdad? aún no subimos, es donde están las recámaras de visita, que es el Excelente. volumen lineal que viste en la parte de la fachada, que era muy cerrado, brutal. De hecho, hacia esta fachada pasa lo que te comentaba Abraham. Conforme vas más arriba en el terreno, las vistas hacia las casas se vuelven más invasivas. Claro. De un lado, hacia la fachada y hacia el interior, lo ves un poco cerrado porque se ventila y se ilumina a través de patios interiores. ¿En serio? Es correcto, Ahorita vamos a ver entonces dónde están esas ventanas. así es. Y bueno, aquí lo que estamos manejando, el lenguaje del concreto, los aparentes, los enduelados, este elemento macizo que se separa de sus colindancias, si te das cuenta, también no se pega, digamos, en ambos lados. Y parece que está suspendido esta cajita a través también de las jardineras y de los elementos transparentes como los cristales. Claro. Está increíble. Y ya empiezo a entender. Aquí llegamos, ¿verdad? Es correcto, es el Exactamente. nivel de Bueno, acceso. del lado izquierdo, ¿verdad? Donde se encendió la luz. Del Eso, donde se dio la luz ese es es un otro pequeño espacio. estudio, una oficina que se tiene. Ajá. Y del lado derecho, aquí se ve el vacío porque allá es una parte de la cochera. Ya. Es correcto. Genial. Y aquí alcanzas a ver la recámara principal Sí. y la pequeña alberca que se tiene. Qué locura, ¿verdad? Sí, las vistas de todos lados de esta casa son impresionantes. Esta es la parte de la terraza que es un poco más pequeña, más privada, digamos, hacia el espacio que se controla. Y allá es otra terraza un poco más grande, más social.
Me encanta cómo dan unos ambientes, ¿verdad? Más Sí. acogedores con muros y de repente la transparencia. Exacto. Aquí hay unos pequeños acentos que hicimos con unas ventanas dentro de la volumetría, generamos unos rasguños, por así decirlo, para tener todavía, a pesar de que estamos contenidos en una caja de concreto, tener relación con el entorno, con las vistas de los árboles, muy importante. Me encanta. Y, ¿Esa y- cuánto mide? ¿Unos 15? sí, sí, de hecho 15. se viene como respecto a la modulación, debe de tener 10 quizá, 12 centímetros a lo mucho. Con el Buenísimo. envelado viene con la modulación. Y en la parte inferior, aquí también vemos cómo te conecta con este espejo de agua que teníamos en la otra terraza. Entonces, visualmente, a pesar de que tienes el espacio contenido, hay vistas que se abren hacia ciertos espacios que te conectan. Está genial. ¿Este espacio cuánto mide? Este espacio debe de tener 3,50 o 4 en el sentido ancho y de largo debe de andar como en 6 metros O o hasta 7. más, ¿no? O ¿Qué hasta será? Sí, ¿Como un 5? 4,80. Sí lo veo bastante amplio. Me gustó. No, hombre, y aquí estamos entre las copas. exacto. Aquí ya se empieza a ver un poco la ciudad a lo lejos, pero bueno, todavía a través de esta vegetación que tenemos de la cañada un poco espesa, se logra aislar el impacto visual de la ciudad. Increíble. Otra vez los muebles, ¿eh? Ese silloncito negro está muy coqueto. Esas sillas de director de cine. Ahí voy yo. Ah, muy bien, Juárez. otra pequeña fogata también. Otra fogata. Pero esta silla es de Mira, es de gas, gas, en un ¿sí? principio se había dicho de esa manera, pero los dueños decidieron hacer un cambio. Se hizo una pequeña adaptación para que fuera con leño y el sistema de gas les tenía un poquito preocupados, digamos, pero se dejó La 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 preparación y no se preparación. usa, se cortó desde un inicio y ahorita ya la línea está completamente vacía. Ya. Bueno, Mm, aquí ya ves, el entorno, ya entiendes cómo estamos conectados con la calle. Empezamos a ver lo que pasa en la ciudad en general, ujú. pero la vista más importante es franca hacia la cañada. Pero esta vista está muy buena, ¿eh? Esta vista merece una foto. Sí, Me encanta cómo lograron la ligereza de la loza otra vez. Y aquí ya se empieza a ver que ¿por qué engrosa de esa forma en la parte central. del ventanal? Ajá, Porque tenemos, los armados que digamos que esta losa nos permite llevar como si fuera una trave interior, ajá. acartelada. Entonces, eso fue el motivo, básicamente que sea estructural, los armados y que nos permitan el volado también. Es como una trave acartelada. Ujú. Lo que queríamos es que de este grosor se fuera reduciendo lo más posible. Y Pero no trae, no, o sea, pero toda la parte de arriba es el mismo nivel, es el no mismo es nivel, pendiente. y en la parte de la derecha, ahí tenemos 2 pequeños, espacios donde hay una gravilla. ¿Ok? O sea, las traves en esta zona de la sala de estar están invertidas, y Mm, arriba se generan un par de charolas con grava que tenemos en la parte superior. ok. ¿Y los bajantes hacia dónde están? Los bajantes vienen hacia una gárgola que se encuentra del lado derecho, digamos, de esa Ah, es zona. gárgola. Es una gárgola. De hecho, si bajamos y hacemos un recorrido en el jardín, vas a ver cómo esta gárgola también aporta un toque en parte de los macizos. Excelente. Este gesto de que el muro salga 1,5 metros está buenísimo. Sí. No, 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 jóvenes, esto está increíble. Y aquí ya te das cuenta un poco cómo la casa, digamos, que tenemos hacia el lado sur es un poco más grande, más invasiva, y por eso nuestra fachada responde a cerrarnos más hacia este lado. Claro. Aplausos. Gracias, gracias. Entonces, como comentábamos, podemos recorrer igual todo el jardín. Este es el volumen de la cocina. Vamos a pasar por debajo para llegar a la parte del puente. Abraham, hacemos una pequeña pausa. Mira, si quieres enfocar a la gárgola pequeña que estaba en la parte del... Claro. Ah, ya la vi. Ahí tenemos lo que preguntabas anteriormente. Excelente. Claro, es que al tener tan pocos muros, pues sí, era complicado también, ¿verdad? Es Un correcto. bajante interior, Sí, eso lo resuelve perfecto.
Y a través de los jardines, aquí también se aprovechan las huellas para ese chorro, digamos, reducir el impacto y que no se vaya erosionando. Entonces cae en una piedra y eso hace que el chorro no caiga de golpe y erosione, digamos, parte del... Ah, ya te entendí. Correcto. Excelente. Estructuralmente hablando, este volumen también está volado, si lo alcanzas a percibir. Es un gran volumen que estos muros de concreto se consideran como las mismas traves, ¿no? Está flotando de esta parte. También tienes este volumen en este sentido y de repente viene el otro volumen de concreto. Entonces, este juego de volúmenes que tienes. Impresionante, ¿eh? Sí, Claro. sí, Como, ahí se como ve un diafragma completo. Un diafragma. ahí se ve ese gesto también de la losa que se separa de ese volumen y se genera ese entrecalle Ujú. para darle ese aspecto de como si estuviera levitando también entre volúmenes y losa. ¿Cómo lo logran eso? ¿Cuál? Es la separación. Son traves invertidas. En esta parte son traves invertidas. Entonces la losa viene en el perímetro, la trave invertida viene por arriba. Entonces la parte está formada por un bastidor de PTR donde se deja placa alrededor. Ok. ¿No? Y lo que te habíamos comentado hace rato también, lo de el perfil de la losa, que llega a 10 centímetros. Si alcanzas a ver desde esta vista, logras ver cómo se forma o se alcanza a ver más ligera la parte de la losa. En el centro tiene 35 centímetros, pero ya en el perfil tiene 10 y da una sensación de ligereza. O sea, en el perfil donde decías que estaba el bastidor, ¿dónde es? Ahí arriba. Esas doble losas, si te das cuenta en la losa, bueno, en la parte de abajo tenemos la losa de concreto y arriba ya se genera las charolas de la vegetación Ajá. que hace ver como si fuera una doble losa con una entrecalle por Bueno, donde hace la bajante a través de las gárgolas. claro. Jóvenes, ¿qué les está pareciendo? Denle su like, por favor, a este video, denle compartir, que llegue a muchísimas personas para que estos arquitectos se llenen de trabajo y nos inviten a todas sus obras maestras. Por favor, hagan esto. Este es el puente suspendido que te comentábamos. Es donde está la biblioteca por donde entramos. Qué locura. Entonces, Ustedes son unos todo en esta locos. casa está suspendido. Pero todo genera un espacio, ¿no? O Exacto. sea, Exacto. todas sus piezas que se suspenden generan espacios abajo. Es Muy correcto. pensados, ¿verdad? Fíjense cómo tienes esta entrada de luz aquí. Es correcto, porque aquí tenemos un baño de visitas. Igual no entramos, pero ahorita que subimos volvimos a entrar. Ese cubo se generó para darle iluminación al baño. Esa es la entrada donde pasamos a la sala comedor. Ya, Y este punto es la vista del principio que comentábamos que estaba hacia el volado. claro. El remate visual que Este es el teníamos. primer remate. Es correcto. Entonces, si ves, está apoyado sobre este volumen, totalmente suspendido. Y aquí es donde más o menos se entiende un poco la congruencia de los materiales para nosotros, cómo nace la piedra desde el basamento y se va integrando este mismo muro que forma parte de la sala. Entonces, por eso es que el idioma viene más o menos dado de esa forma a través de los materiales. Increíble. El puente igual te sirve y puedes dar un recorrido alrededor de este volumen que la parte inferior es servicio. La parte inferior de este elemento es donde vienen los cuartos de servicio. Era la escalera que Es vimos. la escalera que baja hacia 2 cuartos de servicio, área de lavado, un par de bodegas que tienen. Es correcto. Claro, que nada está, o sea, todo está aprovechando. Y tiene ventilación, iluminación. Si te das cuenta, alrededor tenemos las ventanas también que dan hacia Sí, esos mira. cuartos. Entonces, realmente ellos aprovechan también las vistas y los jardines que se tienen. Claro. Ahí aparecen. Ya empiezo a entender, ya empiezo a entender. Es que sí es complicada la casa. Sí, Claro, y de aquí empezó todo. Esta es la vista del otro lado de esa escalera. es Ese correcto. es el muro de piedra que estábamos viendo. Ujú. Claro. Y aquí, por ejemplo, otra vez, la penumbra, La ¿verdad? penumbra. Tenemos más luz, pero ese es el punto que nos gusta, digamos, para que te acompañe y te dé la suficiente iluminación para el recorrido. Tenemos luz indirecta a través de unos LEDs en la parte superior e inferior, pero ahorita la verdad es que nos encanta cómo se genera este ambiente. Y fíjense las lámparas que cómo están iluminando los libros. Detalles puntuales. Ujú.
Y aquí es donde se entra, digamos, a la recámara principal. Tenemos la puerta que forma parte de este gran lambrín del puente, que es de placa, y entramos al nivel de la recámara. Aquí tenemos un muro que nos da respaldo para lo que es el vestidor principal, que viene en la parte posterior hacia la recámara, y también nos da un respaldo, digamos, hacia la habitación. Aquí tenemos un lambrín de nogal, con esta escultura que también hicieron a tono, digamos, de los colores que vienen con la madera. Qué bonito, cómo se adapta y esos 4 escaloncitos te dan un juego muy elegante. Bueno, aquí estamos en el vestíbulo por donde empezamos. Ya Sí. vimos toda la parte de la casa, donde está la sala, comedor, cocina, recámara principal, terrazas, jardines. Ahorita vamos a subir a la parte de las recámaras de visitas para ver el volumen que vimos desde la fachada de la calle, ¿no? Entonces, volvemos a hacer este recorrido por estos muros de concreto. ¿Qué te parece? Aquí vivimos en una obra de arte, joven. Toda la casa es como una obra de arte. Y como un sueño, ¿sabes? Son casas como las que sueñas, de repente un poco ilógicas, de repente apareces en un lugar, no hay conexión entre los espacios. Es correcto. Sí, esta obra fue un sueño, la verdad. Entonces, estas son Estamos las... en un sueño de ella, fíjate. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? A la obra fue aproximadamente 18 meses. Bueno, rápido. Sí, es Sí, que 18. el proyecto ejecutivo se hizo, pero sí afinando todos los detalles. Sí, 18 meses de obra, y cabe mencionar aquí a la constructora, Laboro KMC, que fue la que Excelente, ¿eh? realizó Una obra la obra. difícil. El terreno es muy complejo, y la ejecución, la verdad es que fue muy buena por parte de ellos. Nos apoyamos mucho en temas constructivos y detalles en general. Entonces, este es un pequeño gimnasio con un patio interior, que es lo que comentábamos, que no hay ventanas al exterior, pero hay patios que ventilan e iluminan. Increíble. Toda la privacidad del mundo. Es correcto. Ah, qué belleza. Sí. Y aquí tenemos estos mirillas que las veías en la fachada, es nada más para que te vincule un poco con lo que pasa al exterior, pero en realidad tus vistas están hacia el interior. Esto es un pequeño gesto nada más. Y no, y estas vistas no necesitas más. Qué bonitas las, no, y claro, ¿no? Las macetas, las plantas elegidas de Tonatiuh. Es correcto. Yes. Tonatiuh. Fíjense qué curioso, no veo ninguna oreja de elefante, ni estas como muy anchas. Muy anchas. Yo creo que, bueno, parte de lo que se pretende también aquí es el aporte de la iluminación. Si empieza a poner especies un poco más grandes en tamaño, pues la iluminación va a empezar a ser más tenue. Entonces se trató de aprovechar, sobre todo porque no tenemos vistas hacia ninguna de los dos lados. Precisamente por el tema de los vecinos, digamos, aquí del otro lado tenemos ya casas muy, muy cerca de nosotros, y del otro lado la cañada empieza a subir, y empezamos a ver otros elementos del otro lado de construcción. Excelente. Sí, por eso este volumen se fue cerrando hacia las fachadas. Fíjense esta pequeña grieta. Aquí se forma este pequeño Se siente que pasillo. respira aquí, ¿eh? Sí, Sí. tiene ventilación también hacia ese lado. Pero como que no tiene ni mosquitero, ¿verdad? Como que entra el aire libre. Libre. Se siente. Tiene un espacio pequeño nada más, pero sí se filtra por ahí algunos insectos, se controlan. Es lo que te comentábamos. Aquí tenemos este pasillo que da hacia 2 recámaras de visitas. Si quieres pasar, estas recámaras se iluminan y se ventilan con este patio de interior, ¿no? Con una vegetación mucho más espesa. Entonces, no es necesario tener ventanas hacia el exterior. Con este patio se forma un jardín para esta recámara de visita, Está buenísimo. ¿no? Si Obra te das también de cuenta, perdón, este no se forma a través de los macetones, este sí es con una preparación que se había dejado para tener un poco de tierra y unos taludes. Oye, Se eso genera a está través más de es- peligroso. ¿Y es el agua? natural. El agua está controlada a través, aquí abajo de esta laja, hay Ujú. un riel, digamos, por completo, que es el por donde drena. O sea, hay una Ok. preparación a todo alrededor, a todo enfrente, digamos, del cancel. Está increíble, ¿eh?
Porque aquí también estamos a 240, ¿verdad? De altura. Estos muros subirán a 310 o algo así. Exacto, a 3 metros, digamos que ya es la parte de la azotea. Qué belleza, Juárez. Y es que esa es la magia. O sea, sabes que va a haber patios Sí, ocultos, cuando son. ¿no? Y es que la gente de repente dice, no, muros ciegos, oscuridad, absoluta. Pero no, es totalmente lo opuesto. Siempre va a haber la magia de los patios detrás Es de esa correcto, aparente fachada ciega. es correcto. Y aquí en la parte posterior tenemos baño vestidor de esta recámara. Ah, Adelante. Qué bonito el juego de la madera, ¿verdad? Claro. El muro Claro. lambrín. Vale. Adelante, adelante. Ay, aquí sí todo es con linternilla. Linternilla para la ventilación y la iluminación natural de estos espacios. Aquí baja, ¿verdad? Sí, La losa. sí, Vuelve a aquí bajar. bajamos a 220, más o menos 210, 220, y aquí sí vuelve a subir a 240 en la parte de la recámara. ¿Por qué razón? Eso responde a la fachada, a la volumetría y a los espacios. Hay espacios donde tenemos libertad de tenerlos un poquito más compactos y las zonas de estar vuelven a crecer. Entonces es un juego de Ok. alturas. En la fachada se ve más, Un juego de volúmenes. más bajo la altura de la pieza, ¿verdad? Es de la correcto. pieza. El volumen que viste en la fachada que sale hacia la calle es mucho más bajo que la parte de atrás. Entonces Claro, eso lo hace más más ligero. ligero. Claro. Es No, correcto. buenísimo. Estos patios. ¿Cuánto miden de profundidad los patios? 2 metros. 2 metros. Tiene 2 metros y en el otro sentido debe tener 450 más o menos. 2 metros. Con tanta planta parece menos. Exacto. Sí, tiene 2. Genial. Y claro, ya entendí, la conexión era necesaria. Ese espacio, esa gruta, ¿verdad? Por la que desciendes, pues era necesaria, porque tenías que ir a la pieza que descansaba 7 metros abajo. Es correcto. Bien lo dice, sí, claro. Qué locura, ¿no? Y te lo cuenta todo este acceso, ¿verdad? Este Correcto. acceso que también te está potenciando la penumbra. Los cambios de altura desde aquí inician, ¿no? Pues arquitectos, muchas felicidades, de verdad que aplausos de pie. Una de las piezas más potentes que hemos tenido el honor de documentar. ¿Cómo los podemos contactar? Muchas gracias. Gracias. Estamos 304 Arquitectura en redes, en Instagram y página también 304arquitectura.com. Esperemos tenerlos próximamente en otras obras con nosotros. Por favor, tenemos más horas que visitar. Sí, Sí. pero nos gustaría esperar a unas que van a estar próximamente de muy buena calidad. Excelente. Esperamos tenerles sorpresas y que nos sigan conociendo poco a poco. Que nos sigan en nuestras redes. Síganos, por favor, vayan a darles mucho amor en las redes sociales. Y por último, ¿por qué 304? Mira, no nos quisimos enredar con los nombres, es literal la oficina que tenemos. Ya tiene algunos años, pero de ahí viene nuestro nombre. Es el la número de oficina la oficina. 304. Excelente, Así estamos. excelente. Pues maestros, muchísimas gracias. Al contrario, Un honor estar aquí con ustedes. gusto A ti. tenerte. Y un Y a honor toda tu audiencia. a toda la audiencia que hayan visto este video, jóvenes. Su cerebro acaba de crecer unos milímetros, unas micras. El aprendizaje que tuvimos hoy, se los juro, para toda la vida. Muchas gracias, Abraham. Gracias. Nos vemos muy pronto desde la Ciudad de México. Cota Paredes, adelante.